Bueno, buenos días a todos. Gracias una vez más por conectarse. El, el sábado pasado habíamos terminado más o menos, bueno, terminado bastante optimista, ¿verdad? Pero habíamos visto la interpretación probabilística del, del modelo polinomial que habíamos visto, ¿verdad? Y en ese caso no habíamos hablado todavía de cómo era la mejor manera de elegir el grado del polinomio, ¿verdad? Que habíamos visto más o menos en el segundo stream, donde habíamos visto aquella curva donde podíamos comparar con nuestro proceso real que generaba los datos, donde habíamos visto que dependiendo de si el modelo era regularizado o no, había un grado distinto del polinomio que era mejor para el objetivo, que es generalizar de el training set al testing set, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy va a ser un poco más así práctico, en el sentido de que quiero que los streams también sean un poquitito, un poco de cómo programar esto y cómo llevar a la práctica las ideas, ¿verdad? Entonces, la primera vez que digamos, donde dije, bueno, ahora ya vale la pena, es para seleccionar justamente los modelos, porque ahora ya tenemos la teoría de cómo elegir esos coeficientes para los polinomios, ¿verdad? Y estamos en el punto donde ya podemos decir, bueno, ya conocemos tanto que no me parece mal directamente dar, por ejemplo, bueno, así es, vamos a usar este paquete, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, eso es lo que estamos haciendo, estos son nuestros features polinomiales, qué sé yo. Entonces, sin tener que implementar desde cero todas las ecuaciones en Python, ¿verdad? Podemos directamente usar los modelos, aplicar, y entonces voy a usar eso para explicar lo de hoy, que es cómo elegir entre dos modelos, ¿verdad? O dos o más modelos, de hecho, ¿verdad? Y cómo eso se puede usar, ese mismo concepto de selección de modelos, cómo podemos usar para elegir los mejores valores para un hiperparámetro, ¿verdad? Entonces, hoy no va a haber mucho pizarrón, va a ser más bien código. Y bueno, voy a empezar hablando un poquitito de las herramientas que vamos a ir usando, ¿verdad? Lo que están viendo ahora en pantalla es un programa que se llama JupyterLab, ¿verdad? Que es básicamente un entorno donde uno puede correr cosas de Python, ¿verdad? Esto donde puedo escribir acá se llama una célula, ¿verdad? O una celda, ¿verdad? De Jupyter Notebook. Y puedo poner, por ejemplo, código acá, puedo decir A es igual a 1, A más 1 es igual a 2, ¿verdad? Entonces, cada vez que creo uno de estos es como un código, ¿verdad? Donde la computadora se acuerda cuál es el valor de esta variable, ¿verdad? No voy a hacer un tutorial de programación donde quería hablar un poquitito solamente del entorno para la gente que no está familiarizada con esto, pero esto funciona también si uno tiene directamente cualquier tipo de IDE, digamos, en Python, ¿verdad? Entonces, no voy a enseñar Python, pero voy a tener que hablar un poquitito de la sintaxis a medida que vamos, ¿verdad? Entonces, yo voy a usar algunas herramientas, ¿verdad? Y una de esas es una librería que se llama NumPy, ¿verdad? Entonces tengo que importar la librería. Y NP básicamente le estoy diciendo, quiero importar esta librería, pero no quiero escribir NumPy todas las veces, quiero escribir NP en vez de NumPy, ¿verdad? Y lo mismo voy a hacer con otra librería que se llama Pandas, ¿verdad? Y Pandas en realidad vamos a usar solamente para una línea de código donde vamos a ver un poquitito, en realidad dos líneas de código donde vamos a ver un poquitito, un promedio y solamente eso, ¿verdad? Y quiero hacer algunos gráficos, entonces voy a importar Matplotlib, pyplot, ASPLT, ¿verdad? Y creo que con eso es todo por ahora. Y vamos a ir importando algunas librerías, sobre todo un paquete que se llama scikit-learn, que voy a abrir acá, ¿verdad? Scikit-learn, ¿verdad? Esta es una librería donde básicamente es la librería que implementa muchas cosas en Python sobre Machine Learning, ¿verdad? Entonces tenemos algoritmos para clasificación, regresión, clustering
Dimensionality Reduction y Model Selection, que es exactamente lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y uno de los modelos más simples que tenemos es un modelo de regresión, que es el modelo polinomial, ¿verdad? Y vamos a ver cómo eso implementamos usando scikit-learn y cómo hacemos para después elegir entre esos modelos, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy cómo generar los datos que habíamos obtenido y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ahora tengo todas las librerías importadas y vamos a poner acá de nuevo, ¿verdad? Si cambio el modo, a ver, puedo cambiar el modo de la célula a Markdown, ¿verdad? Para escribir títulos y cosas así. Entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a generar datos usando i es igual, y acá puedo poner por ejemplo una ecuación, ¿verdad? I es igual seno de x o seno de 2πx más epsilon, ¿verdad? Entonces esto es lo que nosotros vamos a generar y el epsilon va a ser un ruido gaussiano, ¿verdad? Entonces voy a generar una función, ¿verdad? Donde una función es f sin ruido, ¿verdad? Le voy a llamar f real, ¿verdad? Que recibe x, ¿verdad? Y retorna 2pi por x, o sea, seno de 2pi por x, ¿verdad? Entonces voy a hacer numpy seno de 2 por, y acá tenemos pi por x, ¿verdad? En realidad, como yo uso NumPy casi todos los días, voy a ir, si me acuerdo, voy a ir explicando, bueno, todas las constantes y eso, pero básicamente esto es una variable interna de NumPy que tiene el valor pi hasta cierta precisión, ¿verdad? Es solo eso, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener ahora es decir, bueno, queremos retornar este valor, tenemos nuestro f real, ¿verdad? Entonces, para esto es la f sin el epsilon, y ahora quiero hacer una versión con ruido, ¿verdad? Entonces voy a hacer def f, otra función, ¿verdad? F ruido, ¿verdad? De x. Y básicamente lo que quiero hacer es retornar f real más cierto ruido, ¿verdad? Y para generar el ruido, lo mejor que puedo hacer es tener un objeto, ¿verdad? Que se llama un generador de números aleatorios, ¿verdad? Un random number generation, ¿verdad? Entonces voy a crear eso acá arriba, ¿verdad? Y le voy a decir, quiero el generador default de NumPy, ¿verdad? Y le voy a pasar un... Básicamente, esto es lo que me asegura de si es que llamo esto, si vuelvo a correr este script, el generador va a generar los mismos números, ¿verdad? Y puedo resetear esta semilla que se le dice, ¿verdad? Un seed, para que genere los mismos números aleatorios y sea reproducible después el código. Pero la realidad es que nosotros queremos ahora, o sea, la realidad es que podría haber no puesto nada acá y va a ser indiferente para mí porque no me interesa tanto que sea exactamente reproducible, pero solamente para que se entienda lo que está pasando, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es decir, ¿verdad? Quiero tomar muestras, ¿verdad? De una distribución normal o gaussiana, y si vemos acá la documentación, vamos a ver que tenemos los parámetros log, scale y size, ¿verdad? Y log lo que me dice es la media, ¿verdad? Es el mean. Dice Nicolás Vara dice, hola, primera vez que me conecto, ¿qué estás desarrollando? Hoy estoy desarrollando voy a explicar el concepto de cross validation, cómo elegir entre modelos de machine learning, y en realidad lo que estoy desarrollando es a través de una serie de streams de todos los fines de semana. Estoy yendo a través de un libro que se llama el Pattern Recognition y Machine Learning de Christopher Bishop, donde voy a ir hablando de todo, voy a ir desarrollando todo este libro hasta donde haya interés, básicamente, ¿verdad? Pero es más o menos un grupo de estudio de Machine Learning, esencialmente, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Bueno, vemos acá que este ruido, ¿verdad? Que es lo que voy a agregarle a seno de 2πx, ¿verdad? Tengo
la media, que va a ser la media de nuestra gaussiana. ¿En qué parte del libro estamos? Estamos en el capítulo 1 todavía, la sección 1.3, ¿verdad? La sección 1.3 es una sección bastante corta, entonces por eso es que voy a hacer... hoy el contenido es bastante en programación, porque quería también así que se solidifiquen un poco los conceptos de lo que ya habíamos visto en los streams anteriores en una forma práctica, ¿verdad? Entonces, cómo ir de toda esa matemática que habíamos visto en los últimos 5 o 6 streams a algo un poco más de programación, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces, el log básicamente lo que dice es dónde va a estar centrada nuestra gaussiana, ¿verdad? Y la escala, ¿verdad?, es el standard deviation, ¿verdad?, que habíamos visto tenía que ver con nuestro parámetro de la varianza de cosas, ¿verdad? Entonces, yo quiero que sea algo relativamente chico, ¿verdad? Entonces voy a decirle, quiero que mi standard deviation sea 0.2 o algo así, ¿verdad? Y el tamaño sí es importante, ¿verdad?, que es cuántas muestras voy a tomar para sumarle a esto, ¿verdad? Y como normalmente yo voy a directamente aplicarle esto a un vector, voy a darle el mismo tamaño al vector, que es x.size. ¿Verdad? Entonces, con eso definimos nuestras variables, nuestras funciones, perdón. Y ahora lo que quiero definir es un espectro, una cantidad de datos, ¿verdad? Yo quiero generar datos de forma sintética, ¿verdad? Entonces, por convención de scikit-learn, vamos a usar los nombres de scikit-learn en vez de usar los nombres del libro, que normalmente el target se llama T, pero en scikit-learn normalmente el target se llama Y, ¿verdad? Entonces, para generar los datos, digamos, todo el dataset que contiene tanto el training como testing, voy a generar una variable que se llama X, ¿verdad? Y voy a generar algo que se llama un espacio lineal, ¿verdad? Entonces, NP, linspace, ¿verdad? Y linspace, básicamente lo que me dice es, yo le voy a dar un punto de partida y un punto final, y cuántos valores quiero, y él va a hacer me va a retornar un vector donde tenemos todos los valores, digamos, uniformemente distribuidos entre start y stop, ¿verdad? Entonces le voy a decir, bueno, yo quiero un espacio lineal entre 0 y 1 y quiero 20 numeritos, ¿verdad? Y eso va a ser mi variable de input, ¿verdad? Tengo un vector ahora que va desde 0 a 1 y tengo 20 particiones donde más o menos esta es la división, el 0.05 más o menos es la división entre cada uno de estos numeritos, ¿verdad? Y con esto yo puedo llamarle directamente, por ejemplo, a f real, ¿verdad? Y voy a tener los valores de seno de 2 por pi por x, ¿verdad? Seno de 2pi x, ¿verdad? Entonces ahora voy a dibujar un poquitito esto que tenemos acá, y voy a dibujar con el ruido, sin el ruido. Entonces vamos a ir construyendo aquellos gráficos que teníamos en los streams anteriores, ¿verdad? Y para eso voy a usar Matplotlib, ¿verdad? Y voy a generar una figura. Entonces, esto es algo que vamos a hacer unas cuantas veces en este stream, pero básicamente es como a mí me gusta crear. Hay muchas formas de hacer esto, esta es más o menos mi favorita, entonces la que voy a seguir usando ahora. Voy a tener una figura más o menos de este tamaño, una figura cuadrada, DPI, le voy a decir 72 para que sea fácil de leer. Face color va a ser white, ¿verdad? Face color white en realidad es algo que a mí me gusta hacer porque normalmente uso esto con un fondo oscuro, y si es que no le pongo face color white, todos los ejes y tal se mezclan mucho con el fondo, ¿verdad? Pero en este caso en realidad no hace diferencia, ¿verdad? Por lo general lo que yo siempre hago es decir plot show y plot close all, ¿verdad? Porque básicamente en un entorno Python así como estas dos líneas lo que me dicen es, bueno, yo quiero sí o sí ver la figura acá y quiero después cerrar todas las figuras, ¿verdad? Para que no quede ninguna de las figuras en la memoria de Matplotlib, que es una librería que mantiene
muchas variables en memoria y yo no quiero que mantenga de repente todo lo que voy a pintar en memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pintar, ¿verdad? Vamos a pintar, bueno, en realidad lo que quiero generar antes, quiero generar i real, por decirlo de una manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llamarla f real en x y voy a hacer i ruido, ¿verdad? Y voy a llamar f ruido en x, ¿verdad? Entonces, ahora yo tengo esto para pintar, ¿verdad? Y lo que puedo hacer es directamente decir, bueno, quiero, por ejemplo, decir, bueno, voy a pintar mi modelo generador, ¿verdad? Y para eso tengo que pintar la x y el i real, ¿verdad? Entonces ahí vemos que se genera nuestro seno 2pi, ¿verdad? Y también quiero generar, ¿verdad? Quiero ver punto por punto el i ruido, ¿verdad? Si vemos lo que está pasando en realidad, vemos que esta línea no es exactamente una línea bien suave, ¿verdad? Porque lo que está pasando es que Matplotlib va a unir los puntos que nosotros le estamos dando, ¿verdad? Pero para ver exactamente los puntos tenemos que usar un scatterplot, ¿verdad? Entonces, voy a llamarle ahí, esto le voy a llamar color green, ¿verdad? Para que sea verde, y le voy a decir label es igual a proceso real, ¿verdad? Y a este le voy a poner crimson, ¿verdad? O le voy a dejar más en blue, perdón, ups. Le voy a dejar en blue. Label observaciones, ¿verdad? Y tengo que poner x legend, ¿verdad? Y le voy a decir font size 12 más o menos. Y con esto tengo este plot, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo acá es, bueno, ya generamos los datos, tenemos nuestro proceso y todavía no tenemos un modelo que prediga estos valores, ¿verdad? Y la idea es usar todos estos puntitos azules, ¿verdad? Para entrenar un modelo que se ajuste a esto, ¿verdad? Y vamos a usar scikit-learn para eso, ¿verdad? Entonces una cosa que también es interesante hacer de repente es, bueno, ya habíamos visto en los streams anteriores que estos data points, ¿verdad? Si queremos medir qué tan bien generaliza de un training a un testing set, lo que podemos hacer es, si tenemos estas observaciones, ¿verdad? Para tratar de tener una idea de qué tan bien va a generalizar, podemos apartar unos cuantos puntos, ¿verdad? Y decir, bueno, esos puntos que apartamos no vamos a mirar hasta que sea hora de medir que también se generaliza, ¿verdad? Y en scikit-learn eso, hay una función que se llama train test split, ¿verdad? Entonces voy a importar eso y voy a usar esta misma, voy a crear una arriba, ¿verdad? Es decir, from scikit-learn model selection, ¿verdad? Import train o preprocessing, creo que puede ser train test split, ¿verdad? Entonces esta es una función que ¿qué es lo que va a hacer? ¿Verdad? Si yo le doy, por ejemplo, tenemos x, ¿verdad? Que esto es un poquitito difícil de visualizar. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear una lista A, que va a ser un rango de 20 valores, que es la misma cantidad que tenemos, ¿verdad? Entonces solamente para visualizar tenemos ahora un vector que va de 0 a 19, una lista que va de 0 a 19, ¿verdad? Y si yo le digo train test split, ¿verdad? A, ¿verdad? Y vamos a ver, tengo unos cuantos parámetros acá y uno de esos es el test size, ¿verdad? Y le voy a decir, quiero test size, quiero que sea 25% de los valores, ¿verdad? 25% de mi vector de 20 quiero que sean separados para el test set, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me retorna? Me retorna una lista con dos listas, ¿verdad? Donde son
la primera lista son los valores, ¿verdad? En realidad, las dos listas son valores dentro del array original, ¿verdad? Que es A, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es, aleatoriamente va a seleccionar, en este caso, 75% de los puntos para training y 25% para testing, ¿verdad? Y lo único que básicamente hace es seleccionar, en este caso, de forma aleatoria, 5 puntos para reservar para testing. ¿Cuál es la función del test size? Test size básicamente vos le pones un porcentaje, ¿verdad? Donde le decís cuánto por ciento de tu vector de entrada querés reservar para el test set, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahora es que, bueno, esto es una función, esto es algo que nosotros podemos implementar nosotros mismos. Lo que podemos decir es, bueno, por ejemplo, si yo tengo el tamaño de mi vector A es 20, ¿verdad? Yo puedo multiplicar esto por 0.25 y me va a decir, bueno, esta es la cantidad que bueno, en realidad debería castear un entero, ¿verdad? Y me dice cuál es la cantidad de puntos que tengo que tomar desde mi vector para reservar, ¿verdad? Y lo único que tengo que estar seguro es que no tome dos veces el mismo punto, o que no aparezca el mismo punto tanto en el training como en el testing set, ¿verdad? Entonces, con esta función, lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, lo bueno de esta función es que nosotros podemos pasarle múltiples variables a que divida esta función, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer eso mismo, ¿verdad? Voy a crear varias variables: xtrain, xtest, train y test, ¿verdad? Y voy a llamarle a train test split, ¿verdad? Y le voy a llamar a x, a y le voy a decir test size en 30%, ¿verdad? Que esto es más o menos, en realidad depende de cada problema. Hay una convención, pero una convención relativamente famosa es usar 70% para training, 30% para testing, ¿verdad? Y hoy lo que vamos a ver es también otra técnica que se llama cross validation, ¿verdad? Que es un poquitito hacer esto de forma repetida tomando subsets diferentes, ¿verdad? Si yo llamo a esto, ¿verdad? Me refería a i-ruido. A i-ruido voy a llamarle y solamente para no escribir ruido todas las veces, ¿verdad? Entonces con esto tengo ahora un training set y un testing set, ¿verdad? Y una cosa que todavía tenemos que cambiar, ¿verdad? Es que ahora mismo nuestro xtrain es un vector de una dimensión, ¿verdad? Sin embargo, scikit-learn tiene la convención de que cada data point, cada punto, cada observación, ¿verdad? Puede ser multidimensional, ¿verdad? Y esas dimensiones están en una columna, ¿verdad? Si uno tiene una matriz bidimensional, los features deberían estar en las columnas y los data points deberían estar en las filas, ¿verdad? Pero en este caso, el array de NumPy, ¿verdad? Es unidimensional y eso se interpreta normalmente como si fuera un array de una sola fila, ¿verdad? Entonces, scikit-learn, o la mayoría de los modelos de scikit-learn no entienden qué hacer con este vector. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar nuestros datos a un vector columna, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Voy a crear acá x, voy a reemplazar mis datos de entrada y voy a agregarle una dimensión, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar con 2 puntos, voy a seleccionar todos los valores y voy a hacer new axis. Entonces la única diferencia, voy a imprimir acá, esto es nuestro x en una sola dimensión, y al agregar new axis lo que hicimos es transformar a un vector columna, ¿verdad? Y lo único que cambia es la convención, ¿verdad? En realidad tenemos exactamente los mismos datos y lo único que cambia es que ahora esto es una matriz o un array, ¿verdad? De 2 dimensiones donde tenemos 20
filas y una columna, ¿verdad? Y eso es lo que le importa, ¿verdad? No tanto a nosotros conceptualmente, pero sí a scikit-learn, ¿verdad? Entonces, una vez que usamos esto, train test split es suficientemente inteligente para dividir eso, ¿verdad? Y acá vamos a ver que incluso desordena nuestros puntos, porque eso también es teóricamente mejor. Tenemos acá un, digamos, 70% de los puntos, ¿verdad? En nuestro training, y si tenemos test, ¿verdad? Ahí tenemos todos nuestros puntos, pero divididos en training y testing, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahora es dividido nuestro dataset, ¿verdad? Y cada uno de estos está asociado a los valores, ¿verdad?, ruidosos que teníamos antes, ¿verdad? Y esto sí podemos dejar, no hace falta que sea un vector columna, esto es directamente el resultado, y como nuestro resultado ahora es unidimensional, digamos, lo que queremos predecir es unidimensional, no importa que no esté digamos, en una matriz bidimensional, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ahora nuestro training test, tanto para los datos como para nuestra variable de target. Y vamos a pintar entonces ahora esto mismo, ¿verdad? Vamos a decir, ahora yo quiero decir xtrain, quiero visualizar mis puntos de entrenamiento, observaciones, training, ¿verdad? Y voy a pintar en rojo, ¿verdad? Testing. Acá tengo que poner test, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? En realidad los datos no cambiaron, ¿verdad? Lo único que pasó es que nosotros agrupamos, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos para testing y el resto quedó para training, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, está más la idea, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué no elegimos solamente los valores del final para el testing, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es tratar de preservar un poquitito la distribución original, ¿verdad? O tener la misma o aproximadamente la misma distribución tanto en los datos de training como en los datos de testing, ¿verdad? Y más adelante, ¿verdad?, vamos a ver teóricamente por qué esto es importante, ¿verdad? Pero viene siempre desde esa interpretación probabilística que habíamos visto en el stream pasado, ¿verdad? Si nosotros estamos aproximando una distribución, ¿verdad?, queremos que nuestras observaciones de entrenamiento sean lo más representativo posible de la distribución donde vamos a aplicar nuestro modelo. Entonces, ahora vamos a ver cómo construir el modelo polinomial, ¿verdad?, usando scikit-learn, ¿verdad? Antes habíamos visto cómo hacer todo eso a través de las ecuaciones, pero ahora vamos a usar algo que se llama una regresión lineal, ¿verdad? Y ya está implementado por nosotros, entonces no tenemos que preocuparnos por cómo transformar esas ecuaciones a código, ¿verdad? Entonces vamos a hacer from scikit-learn linear models, ¿verdad?, que es un conjunto de modelos, ¿verdad? Vamos a importar linear regression, ¿verdad? Y esta regresión lineal, la forma como está implementada en realidad esta es una regresión lineal, lo que significa que el coeficiente va a ser 1 para cada feature, ¿verdad? Nosotros tenemos un solo feature, ¿verdad?, pero nosotros queremos aprender un polinomio de grado n, ¿verdad? Y la forma en que eso se implementa en scikit-learn a mí no me parece lo más elegante, pero es lo que hay, ¿verdad? Entonces vamos a seguir la convención, que es, vamos a usar algo que se llama un transformador, ¿verdad? En nuestro polinomio, básicamente, nosotros tenemos una variable, el modelo que nosotros tenemos para nuestro polinomio, voy a escribir acá, modelo polinomial de grado m, ¿verdad?, de grado m, que es así nuestra variable. Entonces nuestro modelo, ¿verdad?, es y prima, que es nuestra aproximación, va a ser igual a x, y prima de x, ¿verdad?, que es nuestra función, va a ser x, ¿verdad?, y acá podemos poner nuestro primer parámetro, que es w0, por x más w1
por x elevado al cuadrado, ¿verdad? No, es W0, que es nuestro coeficiente de donde se intercepta el 0, ¿verdad? Por W1x1, ¿verdad? Que se transforma a x, ¿verdad? Por más W2, que es nuestro coeficiente, por x elevado al cuadrado, ¿verdad? Más, y acá punto suspensivo, Wm por x elevado a la m, ¿verdad? Que esto podemos representar como la sumatoria desde n es igual a 1, en realidad no sé si i es igual a 1, ¿verdad? Hasta m, ¿verdad? De w sub i por x elevado a la i, ¿verdad? Entonces este es nuestro modelo polinomial, ¿verdad? Tenemos coeficientes que queremos aprender y esta variable tiene que tomar el valor 1 acá, ¿verdad? Que es x elevado a la 0, ¿verdad? Nos va a dar 1. Después x al cuadrado, x al cubo, hacer dots, ¿verdad? X al cubo así hasta x elevado a la m, ¿verdad? Que nos va a dar nuestro polinomio de grado m, ¿verdad? Creo que si pongo esto se va a ver mejor. Ahí está, ¿verdad? Ahí ya es un poco más elegante. Entonces, al intentar hacer esto, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es, este es el modelo que se llama una regresión lineal, pero nosotros queremos de grado m, ¿verdad? Y para eso tenemos que generar, digamos, características, features de grado m, y todo este preámbulo es para solamente importar from scikit-learn, preprocessing, import polynomial features, ¿verdad? Y vamos a ver cómo eso funciona ahora, ¿verdad? Tenemos nuestro x, ¿verdad? Y lo que vamos a decirle es, bueno, queremos, bueno, antes de usar el polynomial feature, vamos a hacer un modelo chiquitito que es el linear regression. Entonces vamos a decir, bueno, nuestro modelo es linear regression. Así con todos los parámetros, todos los hiperparámetros sin cambiar, ¿verdad? Para entrenar un modelo en scikit-learn, lo que tenemos que hacer es decir model fit, ¿verdad? Y ahí le pasamos valores, ¿verdad? Datos, ¿verdad? Que vamos a hacer x y y, ¿verdad? Y en este caso vamos a pasarle el xtrain y train, ¿verdad? Y ahí nuestro modelo está entrenado, ¿verdad? Y voy a predecir valores, ¿verdad? Y como yo sé que linear regression quiere aprender una línea, exactamente una línea, ¿verdad? Entonces voy a decir mi i que yo predigo, ¿verdad? La predicción es el model predict xtrain, ¿verdad? Y para saber más o menos qué tan lejos estamos de lo que es lo correcto, podemos usar una métrica que se llama el mean squared error, ¿verdad? Que es el error, la suma promedio, los errores elevado al cuadrado, el promedio de los errores para cada punto elevado al cuadrado, que ya habíamos visto también en un stream pasado, ¿verdad? Y eso viene también implementado en scikit-learn. Metrics import mean squared error. ¿Verdad? Entonces podemos decir, bueno, queremos saber cuál es el error entre lo que realmente deberíamos tener y lo que predecimos, ¿verdad? Y vemos que es un valor que no podemos saber si es bueno o malo porque no tenemos nada con qué comparar, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es copiar esto de acá, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, yo tengo ahora, todavía no estoy viendo el testing, ¿verdad? Entonces esta línea es la que voy a cambiar y voy a decir, bueno, estas son mis observaciones de training, ¿verdad? Y esto voy a cambiar a predicciones, ¿verdad? Lo que voy a decir es, yo tengo acá mis predicciones, ¿verdad? Entonces para cada valor del training, ¿verdad? Voy a
a pintar dónde es que mi modelo cree que debería ir ese valor, ¿verdad? Para ver qué tan bien o mal estamos prediciendo, ¿verdad? Y ahí estamos viendo que lo que nosotros estamos prediciendo es una línea, ¿verdad? Y que es terrible para aproximar nuestro proceso real, ¿verdad? Nuestro proceso real es algo que por lo general nosotros no podemos observar, ¿verdad? Y tenemos las observaciones de training y nuestras predicciones con este modelo de linear regression son terribles, ¿verdad? Es una línea y esa es la flexibilidad máxima que tiene este modelo. Pero con el Polynomial Features lo que nosotros vamos a hacer es tratar de llevar un modelo. Básicamente lo que está aprendiendo el linear regression es un solo coeficiente, ¿verdad? Que es qué tan inclinada está la línea. Es lo único que me puede decir, ¿verdad? Pero con Polynomial Features lo que nosotros vamos a hacer es usar el linear regression para aprender un modelo lineal para múltiples, con mucho más flexibilidad con respecto a X, pero sigue siendo lineal con respecto a los parámetros W. O sea, vamos a incrementar la cantidad de parámetros que tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, para mostrarles cómo se usa eso, voy a crear acá algo que se llama mi Polynomial Feature o POL, ¿verdad? Polynomial Features, y vamos a ver los parámetros que tenemos, ¿verdad? El parámetro que nos interesa ahora mismo es el degree, que es el grado del polinomio que queremos hacer, ¿verdad? Entonces vamos a decir degree es igual a 2, ¿verdad? Y ahora tengo este objeto que todavía no sé cómo usar, ¿verdad? Voy a hacer pol fit transform, ¿verdad? Y le voy a pasar x, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos exactamente lo que queríamos, ¿verdad? Tenemos nuestro x original es exactamente la segunda columna de esta x transformada, ¿verdad? Que es x elevado a la 1, ¿verdad? Que es exactamente x, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es la copia de o lo que está en el medio acá es la copia de nuestros valores. Lo que está al principio es directamente obviamente, ¿verdad? Es una columna llena de unos, que es lo que se va a multiplicar acá por w sub 0, ¿verdad? Entonces, esto es x elevado a la 0, esto es x elevado a la 1, esto es x elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un objeto de grado 4, ¿verdad? O en realidad voy a hacer de grado 3 para que sea fácil de ver. Ahí tenemos x elevado a la 0, x elevado a la 1, x elevado al cuadrado, x al cubo, ¿verdad? Y las representaciones acá se complican un poquitito con esta notación, que es una notación científica, pero la transformación es la misma, ¿verdad? Básicamente lo que estamos haciendo ahora, estamos transformando nuestros datos para que cada data point, ¿verdad? Cada punto ahora sea x elevado a la 0, que va a ser un 1, x al cuadrado, x cubo, hasta m, ¿verdad? Y con esta transformación nosotros podemos entrenar también nuestro modelo, ¿verdad? Y vamos a ver qué tanto mejor es nuestro modelo. Entonces vamos a copiar esto solamente para poder jugar un poquitito con esto, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Tengo ahí esto, y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una célula arriba y voy a decir x poly, ¿verdad? Voy a transformar todos mis datos usando este Polynomial Features de grado 3, ¿verdad? Voy a, de hecho, meter esto acá solamente para poder ir corriendo múltiples veces estas cosas. Entonces decir pol fit transform x, ¿verdad? En realidad voy a hacer solamente xtrain por ahora, ¿verdad? Xtrain poly, ¿verdad? Y voy a tener mi modelo, va a ser un linear regression, así mismo, ¿verdad? Model fit xtrain poly en realidad, y train, ¿verdad? Y voy a tener mi predicción acá, y pred model predict
xtrain poly. ¿Verdad? Entonces, lo que hice fue reemplazar este valor de predicción con algo que traje de mi transformación polinomial que se ve de esta manera, ¿verdad? Entonces, ahora vemos que las predicciones están mucho más cerca de las observaciones reales, ¿verdad? Y de hecho podemos medir eso, ¿verdad? Tenemos acá nuestro mean square error, ¿verdad? Que para el caso de una línea, ¿verdad? Una línea que es no flexible, es 0.3, ¿verdad? Y para este caso es 0.01, ¿verdad? O sea, tenemos mucho menos error en este caso comparado con el caso anterior, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, bueno, tipo, esto es súper bueno, ¿verdad? Tenemos agregando un polinomio de grado 3, tenemos muchísimo mejor performance, ¿verdad? Es un mucho mejor modelo para ajustar a estos datos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si seguimos aumentando esto, ¿verdad? Podemos decir, bueno, un modelo de grado 8, ¿verdad? 0.006, ¿verdad? El error es mínimo, ¿verdad? Entonces vemos acá, cada vez se están acercando más los puntos rojos, que son nuestras predicciones, a las observaciones reales que teníamos y que estábamos usando para calcular esos coeficientes, ¿verdad? Entonces obviamente queremos seguir aumentando estos degrees, ¿verdad? Ahí pasó de 0.006 a 0.002, ¿verdad? Inclusive menor, y vamos a ir viendo cómo iterativamente vamos a ir acercándonos cada vez más, ¿verdad? Y tenemos ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos, ¿verdad? Si tenemos un polinomio de grado 14, ya estamos a 6 a la 6 a la menos 18, básicamente es un número ínfimo, es prácticamente cero, ¿verdad? Y ahí vemos que coinciden exactamente todos los puntos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema con esto? Y lo que ya habíamos visto en los streams anteriores es que esto en realidad no es bueno para generalizar, ¿verdad? ¿Y por qué esto no es bueno para generalizar? Y bueno, porque ahora estamos viendo solamente las observaciones del training set, ¿verdad? Y nosotros idealmente queremos un modelo que no solamente sea bueno para este set que ya conocemos, ¿verdad? Sino que queremos que generalice a el test set, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso, verdad? Tenemos que hacer la misma transformación a nuestro test set, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es voy a agregar una celda acá solamente para el test set, voy a aplicar nuestra misma transformación a xtest, ¿verdad? Ahora tenemos xtest polinomial, vamos a hacer itestpred, ¿verdad? Que esta no es la mejor notación del mundo, pero vamos a ir viendo cómo mejorar eso después, ¿verdad? Entonces aplicamos entrenamos solamente en el training set, ¿verdad? Y predecimos ahora en el test set, ¿verdad? No entrenamos en el test set, ¿verdad? Entonces nuestro modelo acá no tocamos, ya está preentrenado, digamos, ¿verdad? Lo único que hacemos es transformar nuestros features para que sean compatibles con la misma dimensionalidad, y vamos a predecir ahora para los puntos de testing, ¿verdad? Entonces tenemos eso y vamos a pintar nuestros puntos de testing, ¿verdad? Entonces estos son observaciones y estas son predicciones, ¿verdad? Y estas son predicciones de training, ¿verdad? Y estas son predicciones de testing. Y estas son observaciones de testing, ¿verdad? Entonces acá xtest y test spread, y este le voy a poner orange y gold, ¿verdad? Solamente para, en realidad, a este le voy a llamar crimson, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Para las observaciones de training, ¿verdad? Que tienen predicciones de training asociadas, básicamente todas las observaciones de training son perfectas. Todas las predicciones son perfectas.
El hecho de que no vemos ningún punto azul significa que todos los puntos azules están siendo tapados por uno de estos puntos naranja. Este color naranja y gold no es lo mejor. Voy a cambiar el orange por green. Green ya tenemos ahí como el proceso que genera. No sé qué color usar, purple. Bueno, estos que son violeta están por encima de los azules, ¿verdad? Significa que todos coinciden perfectamente y no hay ni un error, ¿verdad? El error es esencialmente cero. Pero para los casos de testing estamos muy mal, ¿verdad? Este error acá es absolutamente, está súper lejos de estar bien, ¿verdad? Estamos no estamos ni cerca de la línea verde, que es donde queremos estar, ¿verdad? Y ocurre para todos los, bueno, excepto este punto, ocurre para todos los elementos del testing, ¿verdad? Y ese es un problema, ¿verdad? Nuestro modelo no está generalizando, que es una de las, digamos, el objetivo principal del pattern recognition, ¿verdad? Nosotros queremos entrenar en el training y que sea bueno para el testing también, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, bueno, voy a tratar de mejorar un poquitito esto y voy a dividir esta figura en dos, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, voy a darle el doble de ancho. Voy a decirle, quiero que hayan dos figuras en vez de una. Y a la izquierda voy a poner el training y a la derecha voy a poner el testing, ¿verdad? Entonces lo que voy a decir es, esto va a ser ahora múltiples ejes, ¿verdad? Y este va a ser eje de training, eje del testing, y voy a mover todo lo que tiene que ver con test abajo y todo lo que tiene que ver con train arriba, ¿verdad? Entonces ahora tenemos nuestras observaciones y predicciones, cada uno en los lugares donde tienen que estar. Entonces esto es training y vamos a tener siempre nuestras observaciones van a ser azules, ¿verdad? Nuestras predicciones van a ser rojas y nuestro modelo generador va a ser verde, ¿verdad? Que voy a poner en ambos, ¿verdad? Entonces tenemos ahora esto, ¿verdad? Y voy a ponerle título a cada una de estas cosas, ¿verdad? Este va a ser training, ¿verdad? Y voy a anotar acá el error, ¿verdad? El error del training, ¿verdad? Error de training. Y voy a calcular ese error usando nuestro mean squared error, ¿verdad? Entonces voy a poner acá mean squared error entre train y spread, ¿verdad? Y lo mismo vamos a tener acá para el testing. Error de testing y test spread, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos viendo, verdad? El error de training es ínfimo, ¿verdad? Acá es donde realmente podemos, creo, me parece, observar un poquito mejor lo que está pasando, ¿verdad? El error del training es ínfimo, ¿verdad? Con este grado de polinomio, ¿verdad? Y el error de testing es considerablemente mayor, es 18 órdenes de magnitud mayor, ¿verdad? Entonces esto obviamente no está generalizando bien. Nosotros lo que queremos en realidad es elegir un valor que minimice el error de testing, ¿verdad? Pero en la vida real eso es algo que solamente podemos estimar, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo que en realidad tenemos un conjunto limitado de datos y nosotros artificialmente separamos el testing para poder hacer esto, ¿verdad?
y poder elegir un valor, un grado de nuestro polinomio, ¿verdad? Que habíamos visto que era más o menos, creo que 4 era el modelo, ¿verdad? Donde sí, este es un error mayor que 6 a la menos 18, ¿verdad? Pero nuestro error de testing ahora está mucho mejor, ¿verdad? Tipo, nuestra predicción es mucho mejor, ¿verdad? Y la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo hacemos esto de forma sistemática? ¿Cuál es la forma correcta, por decirlo de una manera, de hacer estas comparaciones, ¿verdad? Y la respuesta, ¿verdad? O una de las respuestas, ¿verdad? Es una técnica que se conoce como cross-validation, ¿verdad? Y el cross-validation, bueno, a ver, la respuesta más simple y obvia es, bueno, necesitamos más datos, ¿verdad? Mientras más datos tenés, más seguro vas a estar de que tu modelo es correcto, ¿verdad? De que la flexibilidad de tu modelo no estás ajustando exactamente, no estás haciendo el overfit, ¿verdad? Y esa es una de las mejores formas de solucionar el overfitting. Pero también es la forma más cara, ¿verdad? Porque por lo general en la vida real obtener los datos es algo caro, ¿verdad? Pero algo que sí podemos hacer digamos, ¿cómo podemos exprimir la mayor cantidad de información de nuestros datos? Una de las técnicas es, bueno, vamos a hacer cross-validation, ¿verdad? Y la idea del cross-validation es la siguiente, ¿verdad? Vamos a tratar de poner esto en la pantalla, ¿verdad? Tengo acá ahí está, ¿verdad? Vamos a ver ahora así un poquitito del cross-validation, ¿verdad? ¿Cuál es la idea, ¿verdad? Yo tengo ahora mi dataset, ¿verdad? Que en mi caso eran 20 numeritos, ¿verdad? 20 observaciones, ¿verdad? Y en realidad estos son cada data point va a estar asociado a su variable de target y tal, ¿verdad? Y lo que hicimos nosotros ahora mismo es decir, bueno, vamos a tomar este pedazo para training y este pedazo para testing, ¿verdad? Entonces entrenamos nuestro modelo con los puntos de la izquierda y decimos, reservamos esos últimos 5 para el testing, ¿verdad? Y eso nos permite, bueno, podemos asignar diferentes valores de los grados y tal, y decir, bueno, podemos elegir ahora el mejor grado para este training es este, ¿verdad? Pero podemos hacer algo mejor, que es, vamos a dividir varias veces esto en varios conjuntos de training y testing diferentes que no se sobrelapan, ¿verdad? Que no se superponen, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el caso clásico, ¿verdad? Donde vamos a hacer un cross validation de 4. Entonces voy a copiar esto de acá, ¿verdad? Y voy a pegar 4 veces. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la idea ahora, ¿verdad? Voy a usar este color va a ser testing y este color va a ser training, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, voy a tomar esto primero para testing, ¿verdad? Y el resto para training. Después voy a tomar esto para testing. Después esto, ¿verdad? Y finalmente esto, ¿verdad? Y voy a correr mi modelo 4 veces, ¿verdad? Y voy a correr 4 veces el modelo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Qué es lo que logré con respecto al primer caso, ¿verdad? Donde, a ver, en este caso
¿verdad? Voy a mover un poquitito las cosas solamente para organizar, ¿verdad? Esto es el cross validation. Ups. ¿Verdad? Esto es el simple, digamos, esto es el caso simple de train test split, ¿verdad? Y esto es cross validation. ¿Cuál es la ventaja del cross validation acá? Que por lo menos una vez cada uno de los puntos está en el lugar del testing set, ¿verdad? ¿Qué es lo que eso significa, ¿verdad? En el primer caso, yo estoy midiendo cómo generalizo desde este conjunto de training a este conjunto es particular de testing, pero nunca va a ocurrir que este valor va a estar en el testing set, ¿verdad? Si ese valor, por ejemplo, fuera un valor particularmente difícil de predecir o particularmente difícil de generalizar, yo nunca voy a saber, ¿verdad? Pero corriendo esto en esta forma, ¿verdad? Yo le doy la oportunidad a cada data point de determinar que también está generalizando ese modelo para predecir este data point, este data point, este data point, este data point, ¿verdad? Entonces estoy obteniendo más información acerca de qué tanto va a generalizar mi modelo en todo mi dataset, ¿verdad? Estoy aprovechando más mi dataset entero, ¿verdad? Por supuesto que eso no es gratis, ¿verdad? Porque ahora yo tengo que entrenar mi modelo 4 veces, ¿verdad? Y si es que en este caso este cross validation se llama four-fold, ¿verdad? Cross validation, ¿verdad? Y 4 es el parámetro que yo elijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces quiero hacer esto? ¿Verdad? Y si me voy al extremo, ¿verdad? Si por ejemplo si el tamaño de mi dataset es n puntos, ¿verdad? ¿Verdad? Esto se llama four-fold o en realidad k-fold cross validation, ¿verdad? Y si k tiende a n, ¿verdad? Ese es un caso particular que se conoce como leave one out cross validation, ¿verdad? ¿Verdad? Y leave one out lo único que significa es que mi testing set consiste de un solo punto, ¿verdad? Yo voy a usar todos mis puntos para entrenar y voy a predecir en un punto, ¿verdad? Y eso tiene sus usos, pero obviamente tengo que crear n modelos para eso, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces esto es el inicio de cross validation. Vamos a ver un poco después cómo usar, pero lo que quiero que quede un poquitito claro es que la idea de esto es que nosotros ahora tenemos una herramienta mucho más poderosa para tratar de medir cómo va a generalizar nuestro modelo, pero también tenemos una forma de decir, bueno, con esto podemos comparar cuáles modelos son mejores, ¿verdad? Porque antes, bueno, si tengo qué sé yo, un hiperparámetro y tengo suficientes datos, era suficiente con decir, bueno, voy a cambiar varias veces mi valor de mi grado del polinomio para elegir el valor de ese hiperparámetro. Total, siempre tengo un testing set que no estoy usando, ¿verdad? Pero la realidad es que si yo hago eso demasiadas veces, yo estoy haciendo un overfit para el testing set, ¿verdad? Yo estoy eligiendo el grado que mejor funciona para este testing set, ¿verdad? Que eso no es lo que yo quiero. Yo en realidad lo que quiero es determinar la complejidad de mi modelo, determinar el grado del polinomio, cosas así. Sin hacer overfit a todo mi dataset, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo implementar eso en Python, ¿verdad? Entonces voy a crear acá un titulito. Voy a llamar cross validation, ¿verdad?
Y esto es tan simple como improntar. Hay muchísimas técnicas y les recomiendo que vayan a la documentación de Scikit-Learn a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, pero vamos a ver hoy el K-fold, ¿verdad? Entonces, a ver, tenemos todavía nuestro array de ejemplo, ¿verdad? De 0 a 19 con 20 elementos, ¿verdad? Entonces solamente para visualizar, ¿verdad? Voy a crear así un K-fold, ¿verdad? Y tenemos acá la cantidad de splits, que en este caso voy a hacer que sea 4, ¿verdad? En splits va a ser 4, ¿verdad? Y a ver un poco. Voy a hacer el split de A, ¿verdad? Y eso en realidad crea lo que se genera, lo que se llama un generador de Python. Entonces voy a iterar eso, ¿verdad? Entonces for split train test, ¿verdad? In, ¿verdad? Para cada uno voy a imprimir entonces print train test, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá, ¿verdad? Vamos a ver que lo que está ocurriendo es exactamente lo que teníamos en nuestra figura acá, ¿verdad? Los primeros valores quedan para testing, después los siguientes valores, después los siguientes y después los siguientes, solamente que en la representación que nosotros tenemos, estos se van a ir siempre al final, ¿verdad? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4 es nuestro testing, después 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Y acá aparece 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, esto es nuestro training, esto es nuestro testing, esto es nuestro training, esto es nuestro testing y así, ¿verdad? Y bueno, con esto, ¿qué es lo que podemos hacer esencialmente, ¿verdad? Lo que podemos hacer es calcular por ahora, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el error promedio para cada uno de estos valores, ¿verdad? Y vamos a usar cross-validation para determinar con seguridad cuál es el valor del grado que deberíamos elegir. Nosotros podemos hacer esto de forma manual, ¿verdad? Pero es un poquitito mejor hacer, teóricamente mejor hacer con el cross-validation, ¿verdad? Entonces lo que quiero hacer, y esto voy a hacer ya para cerrar el stream, vamos a hacer nuestro polinomio, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que también predice en promedio nuestro polinomio dado cierto grado, ¿verdad? Entonces voy a copiar esto acá, que era nuestro modelo, ¿verdad? Vamos a hacer de nuevo el entrenamiento. Pero vamos a hacer esto acá, ¿verdad? Tenemos nuestro transformador polinomial, ¿verdad? Con un grado X, ¿verdad? Nuestro train poly, y queremos también el test poly aquí, ¿verdad? En realidad lo que queremos hacer es el split de X, ¿verdad? Train poly, esto es poly, ¿verdad? Y queremos xtrain. A ver. Vamos a simplificar la vía y vamos a hacer vamos a llamarle a xpoly. Vamos a transformar todo nuestro dataset. Fit transform, ¿verdad? Entonces con esto ya directamente podemos hacer xpoly acá, ¿verdad? Y vamos a decir xtrain es igual a xpoly train, ¿verdad? Que esos son los índices de nuestra variable, ¿verdad? Xtest es lo mismo pero test, ¿verdad? Y train es igual a iTrain y iTest es igual a iTest, ¿verdad? Nuestro modelo es siempre nuestra regresión lineal. Entrenamos en
xtrain, predecimos en eTrain. Vamos también predecir en nuestra predicción de training, nuestra predicción de testing, ¿verdad? Y lo que podemos tener ahora es, vamos a crear un pequeño diccionario, ¿verdad? Donde vamos a ir agregando todos estos valores para poder después visualizar todas las iteraciones. Y para eso voy a poner, por ejemplo, split, ¿verdad? Que sea el número del split, ¿verdad? Y a hacer que Python enumere estos, ¿verdad? Y voy a tener un diccionario donde voy a tener errores, ¿verdad? Y voy a tener training, esto va a ser una lista, y testing, ¿verdad? En realidad esto acá no necesito porque eso va a... Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el error, errores de training. Voy a agregar a esa lista la diferencia entre eTrain y la predicción que tengo para eTrain, ¿verdad? Y para testing, la misma cosa, ¿verdad? Voy a tener testSpread y test. ¿Sí? Y al final puedo crear un data frame, ¿verdad? Que para esto es lo único que quería el data frame en realidad, errores, ¿verdad? Ups, faltó una coma. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Verdad? Para un polinomio de grado 4 tenemos para cada uno de los splits, ¿verdad? Para cada una de esas versiones que tenemos de training y testing, tenemos lo siguiente, ¿verdad? El training, por lo general, tiene un menor error que el testing, que es lo que nosotros normalmente sabíamos, ¿verdad? Y estamos viendo que no estamos generalizando exactamente bien en todos lados, ¿verdad? En el caso donde usamos en el tercer split, ¿verdad? Donde estamos usando ciertos valores para el testing y training, vemos que el modelo es mucho peor, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Ya estamos en el punto donde, bueno, ¿qué tan bueno es este modelo para este dataset? Y bueno, lo mejor que podemos ver posiblemente sea el promedio, ¿verdad? Que en promedio estamos viendo, bueno, no es un mal modelo, ¿verdad? Pero si queremos comparar, deberíamos cambiar acá el grado del polinomio, ¿verdad? Este parece un mejor valor, ¿verdad? 6, ahí ya es peor, ¿verdad? Y con esto ya estamos haciendo ese proceso donde, bueno, ¿cuál es el mejor? Podemos poner esto mismo en un for loop, ¿verdad? Y ahí vamos a ver exactamente cuáles son esos valores, ¿verdad? Y estamos usando el cross validation para estimar que también está generalizando eso, exprimiendo todo lo posible de los datos, ¿verdad? Y el costo de esto es, por supuesto, exponencial en la cantidad de parámetros que uno tiene, ¿verdad? Porque tengo que entrenar 4 modelos para cada valor, o 4 modelos o la cantidad que sea, ¿verdad? Para cada valor del grado, para después comparar y decir, bueno, este es el valor del grado de mi polinomio, ¿verdad? Una cosa que me parece interesante también decir, ¿verdad? Es que no es necesario, esta técnica de comparación no necesariamente se limita a un solo modelo y a sus hiperparámetros, ¿verdad? Yo podría tener, o sea, lo que nosotros estamos haciendo realmente al elegir este hiperparámetro es comparar 2 modelos diferentes, ¿verdad? El modelo de polinomio grado 4, ¿verdad? Que tiene este performance, es un modelo diferente, ¿verdad? Es realmente una ecuación diferente a el modelo
del polinomio de grado 6, ¿verdad? Entonces lo que nosotros en realidad estamos haciendo acá es selección de modelos, ¿verdad? Nosotros estamos eligiendo cuál entre estos dos modelos es el mejor modelo para este caso. Resulta, ¿verdad?, que esa elección es la misma elección entre dos grados de un polinomio, de dos polinomios, ¿verdad? Entonces, pero no hay nada que impida que un modelo A sea, por ejemplo, un polinomio y el modelo B sea una red neuronal, ¿verdad? O sea, yo podría utilizar la misma técnica, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahora mismo en cross-validation no es una técnica exclusiva para elegir hiperparámetros, ¿verdad? Es una técnica para comparar modelos, donde lo que yo puedo es agarrar una colección de modelos, correr todos esos modelos en cross-validation, estimar qué tan bien generaliza cada uno de ellos y elegir el que mejor generaliza, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante las bases teóricas para esto, ¿verdad? Pero solamente quería, bueno, con esto ya cierro el stream, ¿verdad? Quería también así dar un poquitito, aterrizar un poco los conceptos en Python, ¿verdad? Y explicar que lo que estamos haciendo en realidad, porque hay mucha confusión sobre el cross-validation, me parece, ¿verdad? Donde la gente dice, no, cross-validation es para elegir los hiperparámetros, ¿verdad? Y no, en realidad cross-validation es exactamente lo que dice acá, es para seleccionar, para comparar modelos entre sí, ¿verdad? Es muy útil para elegir hiperparámetros, sí, pero en el fondo la idea de cross-validation es poder comparar modelos entre sí, ¿verdad? Es lo mismo que una métrica, ¿verdad? A mí esa métrica original, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro valor? Acá, esta métrica, el mean square error original, este valor por sí mismo no me dice nada, ¿verdad? Esto solamente es importante en relación al resultado que yo tengo con otro modelo. Entonces, una vez que tengo un valor que me dice que yo sé que está asociado a la calidad del modelo, solamente es útil comparado con otro valor, ¿verdad? A menos que sea el error sea 0, ¿verdad? Que sabemos que es lo teóricamente perfecto para esta ecuación, ¿verdad? Ahí ya sabemos que es el mejor posible, ¿verdad? Pero esto, por ejemplo, así, este 0.3 a mí no me dice si este modelo es bueno o malo teniendo este número aislado, ¿verdad? Yo necesito comparar este 0.3 con otros valores, como por ejemplo este 0.01, en donde digo, bueno, este me parece mejor, ¿verdad? Y lo que vimos hoy es, bueno, no necesariamente esto es cierto si es que estoy mirando solamente los datos de training. ¿Por qué? Porque ocurre que yo puedo ajustar exactamente, puedo memorizar, ¿verdad? Un modelo tan flexible que memoriza dónde están todos los puntos, pero como no sabe dónde están los puntos de testing, al migrar desde el punto de vista centrado en el training a un punto de vista donde quiero medir la generalización, estoy haciendo algo que no es bueno, ¿verdad? Y bueno, gracias a todos. Veo que no hay más preguntas en el chat, entonces si hay alguna duda, porque creo que fui bastante rápido en esto, dejen sus preguntas en YouTube y gracias por el aguante de siempre. Nos vemos el sábado que viene.